Hola, ¿me escuchan? Sí, Disculpa que voy a ver con Uriel de que me cambie porque con Omar, como es la misma computadora, me tardo en volver a poner todo. Muchachos, con ustedes voy muy atrasada, pero muy atrasada y eso me preocupa. ¿Cómo les fue en el examen? más o menos, más o menos. Más o menos tenemos que, ¿cuándo tienen examen? ¿Cuándo es examen, muchachos? Ya mero, ¿no? ¿Oficial? Ajá, todos metieron para todas las escuelas. A ver, vamos a revisar rápido el examen. Me voy a colgar un poquito con ustedes, el que se quiera quedar, se queda. Vamos a ver ahorita el examen. A ver, ¿dónde anda mi cursor? Déjenme ver. Aquí vamos a ver el examen rápidamente. Y vamos a ver cómo les fue en geografía. Déjenme poner. ¿Ya revisaron con los maestros el examen? ¿Lo imprimieron, muchachos? Porque sería conveniente que lo imprimieran para que ahí fueran haciendo su corrección de ahorita que están haciendo todos los maestros la corrección. A ver, empezamos con geografía, que es la pregunta 37. Dice, relaciona los siguientes países con los hemisferios que le correspondan. ¿Quién se acuerda de todo esto que vimos? Me está diciendo, déjenme buscar el examen acá para que no esté, para que yo pueda usar la pantalla. Dice, está Japón, Angola, Bolivia y Australia. ¿Se acuerdan que yo les pedí en alguna ocasión que por favor aprendieran división política porque era muy importante? ¿Se acuerdan que aquí les dije que este país, aquí está Ecuador, y este país se llama Ecuador porque aquí cruza el Ecuador? Vamos a marcar aquí con línea punteada más o menos por donde va el Ecuador. ¿Sí se acuerdan que vimos esto? ¿Quién se acuerda? Yo, sí. Bueno, ya vimos por dónde pasa el Ecuador. Y acuérdense que el Ecuador me divide al planeta en hemisferio norte. Me pasas mi plumita mejor porque está muy con el cursor norte y sur, ¿sí? Y se acuerdan que vimos el meridiano de Greenwich que cruzaba la ciudad de Greenwich, Inglaterra, que la acabamos de tocar. Me divide al planeta en dos, en longitud este, ¿sí se acuerdan? Longitud este y longitud oeste. Vamos a ponerle oeste. ¿Se acuerdan que también vimos que el norte era boreal y el sur era austral? ¿Sí se acuerdan? Vimos que el este también se llamaba oriente. Vimos que el oeste también se llamaba occidente. ¿Sí se acuerdan de eso? Vimos que el Sí, este también se llama levante. Vimos que el occidente también se llama poniente. Era septentrional y meridional, ¿no? Meridional y septentrional. Bueno, aquí nos están dando Japón, se ubica en Japón, aquí está Japón. Si ahí está Japón, ¿qué coordenadas tiene Japón? oriente, norte. Norte-oriente, muy No, bien. digo, sí, no, sí. Ujú. La siguiente que me están diciendo es Angola. Angola está en África, aquí está Angola. ¿Qué coordenadas tiene? Oriente, sur. Muy bien. La siguiente me están diciendo Bolivia. Aquí está Bolivia. ¿Sí? ¿Qué coordenadas tiene? Occidente, norte. Digo, sur, perdón, sur. Muy bien. Ajá. En el caso del examen te lo están manejando como este, ¿no?
Y la otra te está diciendo Australia. Aquí tenemos Australia. ¿Qué coordenadas tiene Australia? Oriente, sur. Muy bien. Si se dan cuenta, no tiene ningún problema en ubicar coordenadas, pero si yo no me sé división política, que si a mí me están diciendo Angola y yo no, ¿dónde diablos está Angola? ¿Sí? Por eso les digo que sea de manera general, que lo vean en un planisferio, ¿sí? Si pueden, apréndanselo, ubíquenlos por continente, es más fácil. Bueno, a mí en la primaria me lo enseñaban por continente, ¿va? Bueno, regresamos al examen. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta correcta, muchachos? La B. Muy bien, continuamos. Déjenme checar aquí esto, ¿dónde andan? Ok. Continuamos. Dice, al afirmar que los focos de sismos de alta intensidad se encuentran siempre en zonas de subducción, se está aplicando el principio de, si yo digo siempre, por ejemplo, si yo digo, el color de la tez de los mexicanos es morena, ¿qué principio estoy aplicando? Estoy generalizando, porque en cuestiones generales, pues sí somos morenos, pero también hay güeros, hay pelirrojos, hay castaños, dálmatas, no es cierto, dálmatas no, pero somos de diferente color de tez, pero si yo estoy aplicando, ¿qué principio estoy aplicando si digo, todos son morenos, o sea, son morenos? Se estoy generalizando, ¿sí o no? Entonces aquí te dice, al afirmar que los focos de sismos de alta intensidad se encuentran siempre en zonas de subducción, se está aplicando el principio de generalización. Muchachos, vamos a ver rápidamente. Cuando revisamos los choques de las placas, ¿se acuerdan que vimos que unas, cuando chocaban, una se metía debajo de la otra? ¿Sí se acuerdan? Eso se llama subducción. Esta placa va para acá y esta hacia acá. Chocaron y una quedó adentro y otra debajo de, ¿sí? Y les quedamos que esto por lo regular, aquí está el mar, ¿sí? La placa que quedó arriba, por lo regular van a ser continentes, ¿sí se acuerdan? Y esta va a ser el fondo del océano, está hacia abajo. ¿Sí se acuerdan de eso que vimos? Continuamos entonces. ¿Sí se acuerdan? También Más o menos sí. los exámenes también nos están ayudando para recordar cosas, ¿eh, muchachos? Dice, la Sierra Madre del Sur atraviesa las entidades de, si se acuerdan también que vimos, con mucha imaginación, esta es la República Mexicana. Y aquí teníamos Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre de Baja California, Sierra Madre de Chiapas, Sierra Madre del Sur, Eje Transversal Volcánico y Sierra de Zacatecas, ¿sí? Entonces, si yo tengo Sierra Madre del Sur, ¿qué entidades atraviesa, muchachos? Oaxaca, Guerrero. Perfecto. Continuamos. Déjenme poner acá. ¿Sí imprimieron su examen, muchachos, o no? No. Traten de imprimirlo y porque esto les va a facilitar bastante el imprimirlo, ¿sí? Y en todo examen que les manden, examen que impriman. O sea, resuélvanlo como se les está pidiendo, pero imprímanlo para que la corrección, ustedes ahí van haciendo todas las anotaciones que necesiten, ¿va?
Esto les va a ayudar mucho a estudiar porque hay cosas que vimos y que ya se les olvidaron, pero para eso son los exámenes, porque lo vamos a recordar. Dice, las corrientes frías se relacionan con los grandes bancos pesqueros de especies altamente cotizadas. ¿Cómo? ¿Cuáles son las especies más caras? Ustedes no han ido al mercado, ¿verdad? Supongo. Sí, sería el salmón y el bacalao. Así de fácil. Y vamos a ver nada más rápidamente esto. Las corrientes frías, fíjense, dan la vuelta así. Perdón, acá ya rayé el mapa. Y se vienen hacia acá las corrientes frías. Y aquí está Noruega, el bacalao noruego. ¿Sí? Es el que, y el salmón son de esos climas. Uh-huh. Y por eso son tan caros en nuestro país, porque pues nosotros no son corrientes frías, ¿va? Bueno, entonces, ahora vamos con la siguiente. Dice, la región natural, resultado del clima AF, ubicado en la cuenca del Congo, es la... ¿Cuál es, Selva. muchachos? La selva. ¿Se Selva. acuerdan que vimos que toda la letra A estaban dentro de los, del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio? ¿Sí se acuerdan? Entonces, siempre van a ser climas cálidos, ¿va? Bueno, tenemos la 42, dice, las dos áreas de mayor concentración de población en el mundo son, fíjense, vamos a ver el área de concentración Bueno, yo más o menos me acuerdo que era, creo que Asia Oriental y Europa Occidental, ¿no? Asia Oriental, toda esta parte, ¿sí se acuerdan? Que donde se cocía igual son chinos, ¿sí? Europa Occidental, y es depende de los países que nos estén poniendo, y América del Norte, Estados Unidos, ¿sí? Porque acuérdense que todos los países, principalmente, bueno, de Colombia hacia arriba, van hacia Estados Unidos, los migrantes, ¿sí o no? Y en África, todos estos países de África, como acuérdense que en la revolución industrial todos estos saquearon a los países que ahora son pobres. Vean que no somos pobres por huevones, sino porque los otros son gandallas. Y entonces todos estos países sucede como Estados Unidos, ¿no? O sea, todos Centroamérica pues emigran, ¿sí? Emigran hacia los países que tienen cierta potencia económica. Y en el Medio Oriente emigra mucha gente a Europa Occidental, pero aquí es por las guerras, por las constantes guerras, ¿sí? Entonces ya vimos principalmente dónde se concentra la población, ¿va? Entonces aquí, ¿quiénes serían? Las dos áreas de los que están aquí manejando, ¿quiénes serían? ¿Cuál sería, muchachos, la respuesta ahí? Sería Asia Oriental y Europa Occidental, ¿no? Sería la A. Muy bien, son de los que están ahí, porque va a venir, de repente te van a poner a lo mejor te van a poner norte de América, o te van a poner otra respuesta, ¿no? Muchachos, ¿cuántos de ustedes van a hacer examen a UNAM? Yo. No, Yo hago el 8 de mayo. Ok, porque me está pidiendo el maestro Uriel que metamos un examen de la UAM. No sé cuántos de ustedes metieron a la metropolitana. Yo, Porque quiere que sean el que les apliquemos Yo próximamente. también. Bueno, ojalá hayan metido a todas, muchachos? Bueno, dice, debido al lento crecimiento de su población, a partir de 1950, Francia abrió sus puertas a la inmigración principalmente fíjense, aquí... ¿Turcos? No, vamos a ver rápidamente esta. Vean, aquí está Argelia, que es colonia francesa, y está aquí directo, ¿sí? Marruecos es también colonia francesa. Por eso no les extrañe que si ustedes tienen un maestro de francés, no necesariamente sea francés, puede ser marroquí, puede ser argelino, puede ser haitiano, ¿sí? Pues son colonias francesas, ¿sí? Entonces ahí la respuesta correcta de los países que están ahí es Argelia. ¿Ok?
Bueno, nos vamos a la siguiente. Dice, entonces son argelinos, es la C, ¿ok? Bueno, dice, los cultivos de forrajes de la comarca lagunera, ubicada entre Coahuila y Durango, favorecen la actividad ganadera, principalmente Bobina. ganado bovino, muy bien. Bovina, ¿no? ¿No? Esa parte del centro. Dice, la principal zona de producción de petróleo en México es ¿cuál es la zona de producción de petróleo más grande, más principal de México, muchachos? Costa del Golfo. Muy bien. La costa del Golfo. Acuérdense que tenemos los principales yacimientos de petróleo en nuestro país. Están en el Golfo de México. Aquí tenemos la sonda de Campeche, esta parte de Tamaulipas, toda esta zona es la zona más importante petrolera en México. Incluso si ustedes van por la carretera, pues ahí está Pajaritos, está la Cangrejera, las principales refinerías, ¿no? Ahí va a estar, en Veracruz va a estar la de Dos Bocas, ¿no? La que se está haciendo ahorita. Dice 46, las aguas que bañan la península de Baja California representan la primera zona pesquera de México por la exportación de sus productos. ¿Cómo? Fíjense, Baja California incluso se caracteriza porque ahí se llegan a parear las ballenas, se han visto, ¿no? Y ahí llegan a dar a luz. Es una zona muy importante. Yo desconozco la parte biológica, nunca me he puesto a investigar, pero sería interesante investigar porque ahí principalmente están las zonas pesqueras más importantes del país. Incluso ahí en Baja California, no sé si sabían que está la Escuela de Biología Marina. Por ejemplo, la UNAM tiene biología, tienes que estudiar primero biología y después especializarte en biología marina. Y en la universidad de esa parte, de Baja California, ahí estás directo ya como biólogo marino, directamente, pues que ahí está para hacer sus prácticas. Y te está diciendo, ¿qué exportamos de esos productos? Muchachos, ¿qué es lo más barato que encontramos? ¿Perdón? Bueno, yo ahí que recuerde era el atún y la sardina, ¿no? Porque es de Baja California. Sardina, perfecto. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los que van al mandado, vayan a la Mercantil Rodríguez, a la Bodega Horrera, ¿y qué es lo que encuentras muy barato? El atún y la sardina, ¿sí? Y con la sardina alto índice de proteína muy fuerte, ambas, ¿sí? Nos vamos a la siguiente, bueno, esta ya es de matemáticas. ¿Cómo les fue en matemáticas, muchachos? Me decía el maestro que no terminó de resolver todo el examen con ustedes, ¿no? Que va muy lento. Miren, ya, esperemos, Estado de México entró a semáforo amarillo. Espero que estén al pendiente ustedes de las noticias de salud que pasan de lunes a domingo a las 7 de la noche, de 7 a 8, por puros canales del gobierno. Bueno, está el canal 11, canal 22 y canal 14, que aparte pasan muy buena programación, se los recomiendo. Para que estén al tanto. Estamos en el Estado de México, entró este lunes a semáforo amarillo. Espero que no se venga una tercera ola, como sucedió en Europa y en Asia, que se fue una tercera ola de contagios. México estamos saliendo de la segunda ola. Espero que no se den caso, que así siga el semáforo. Yo espero a ver si podemos hacer ya las clases presenciales, porque sí me urge. Siento que avanzamos más, que hay más participación, porque pues los maestros los pasan al pizarrón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Relaciona las escuelas de interpretación de los hechos históricos con sus representantes. ¿Se acuerdan que estábamos viendo esto? Las escuelas de historia, yo les decía, por ejemplo, aquí cambian algunos, pero los principales no los van a cambiar. Por ejemplo, con que ustedes se aprendan, Karl Marx es materialismo histórico, porque es el personaje principal. Está Federico Engels, pero pues Engels no es tan importante como Marx. Y en el positivismo está Augusto Comte. Con que se aprendan esos dos muchachos, ya la resolvieron, ¿sí? Porque son, por ejemplo, Leopold von Ranke, pues ya ahí te das cuenta que el nombre es alemán, ¿no? Pues
pues es la escuela alemana. Pero si con que se aprendan esos dos, ya resolvieron el examen, a excepción de que alguno de ustedes se vaya a ir para humanidades, pues sí van a necesitar saber bien todo esto, pero creo que la mayoría no se va a humanidades. Entonces ahorita también nos interesa acreditar un examen de admisión. A ver, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C. Muy bien, es la C, ¿no? Muy bien. La que sigue, nos vamos hacia acá abajo. Dice, en la doctrina política del absolutismo, ¿qué era la doctrina política del absolutismo? ¿Quién se acuerda? ¿Sí se acuerdan del Yo poder? digo, También es la C, ¿no? ¿Perdón? yo di- ¿Cuál? Dilo, hijo. bueno, para mí yo era la P, pero La creo que D. dijo mi compañero que era la C. Es la D. Porque ahí la C dice, está detentado por un partido único, ahí ni siquiera había partidos políticos, todavía no se hacían instituciones, ¿sí? Políticas. Entonces el poder es ejercido por el rey sin considerar al parlamento. ¿Se acuerdan que ni siquiera tenía constitución? ¿Sí se acuerdan? El parlamento pues estaba representado por la aristocracia que eran parientes del rey, pues, y por la iglesia que tenían a su favor todo, pues quién iba a decir algo, ¿no? Dice, países que practicaron nacionalismo agresivo, autoritario y conservador, que difundieron el culto a los valores nacionales, el militarismo, la superioridad de la nación y la inferioridad de otros pueblos. ¿Cuál fue, muchachos? ¿Qué tipo? Alemania y Rusia, ¿no? No. Ujú. Alemania e Italia. ¿Perdón? A Alemania e Italia. Acuérdense que, ¿se acuerdan que en Italia se da el fascismo y en Alemania se da el nazismo? En España se da el falangismo, pero este tipo de política eran exageradamente nacionalistas, eran autoritarios, eran conservadores, acuérdense que eran militares también, ellos manejaban, ellos se creían que ellas eran raza superior y los demás eran inferiores. Incluso por eso, parte de eso también fue el holocausto, ¿no? Que cometió Alemania, que vivieron los judíos. Y eran la raza aria, entonces ellos son la raza superior, ¿va? Y acuérdense que eran autoritarios, eran nacionales, pero acuérdense que eran anticristianos, eran antisocialistas, anticomunistas, estaban en contra de todo eso, eran fascistas principalmente. Circunstancias económicas y políticas que impulsaron a Alemania, Japón y Estados Unidos como potencias internacionales al finalizar el siglo XIX. ¿Cuál fue, muchachos? Tenían un gobierno independiente. Siempre han sido gobiernos independientes, tienen una economía sólida y su expansionismo militar hasta la fecha. Incluso estaba viendo las noticias de Canal 11, que se las recomiendo, a las 9 de la noche, pasan. Estados Unidos apenas sacó a sus tropas de Afganistán, desde hace 20 años que estaban ahí, apenas las sacó, ¿sí? Suceso que ocasionó la entrada de los Estados Unidos de América a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue la causa, muchachos? El La asesinato A. del archiduque Francisco Fernando. No. A ver. A ver, Ah, lean la ah, pregunta. Acuérdense lo que ocasionó la ah, entrada de Estados Unidos, no que estallara la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ojo, ¿cuál fue? A. La A, el hundimiento del transatlántico Lusitania. ¿Se acuerdan que ya estalló la guerra y Estados Unidos vende armas? ¿Sí se acuerdan que empieza a cambiar los giros de su industria y que los hace vender armas y que le decían, no, pues cuando termine la guerra ya que voy a vender, no te preocupes, yo me encargo de que las vendas. Y van a ver, y están viendo que Estados Unidos, ¿qué hace? Pues crea guerras, cuando ya se le junta mucho armamento, provoca las guerras. O bien, como en México, le puede decir cuando le dijo a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que
hiciera la guerra contra el narco, pues le vende armas al gobierno y le vende armas al narco. Lo mismo hizo en Colombia, o sea, y lo hace en todo el mundo. Y se acuerdan que iba transportando las armas, todo el material, el arsenal bélico hacia Europa, y Alemania manda un torpedo al transatlántico y explota el transatlántico. Por eso dice, sí traía armas, porque si le hubiera perforado, pues nada más se va hundiendo poco a poco, pero el barco explotó porque traía los explosivos en las bodegas. Para todo el arsenal bélico para los países para Inglaterra y Francia principalmente. Regímenes militaristas de Europa, que en la primera mitad del siglo XX, que se caracterizaron por ser antisocialistas, anticristianos y antidemocráticos. ¿Quiénes eran esos regímenes, muchachos? Que ya lo vimos hace ratito, que fue Alemania, Italia, fue España con Francisco Franco, José Stalin. ¿Cómo se les llamó a esos regímenes? ¿Comunistas? Totalitarios, ¿no? Imagínense, ellos eran anticomunistas, muchachos. Stalin sí era socialista, pero una característica de estos eran que eran antisocialistas. Acuérdense que por eso los pusieron para que no fuera a entrar el socialismo en Europa. Porque ya tenían miedo, ya se había dado la Revolución Rusa. La tregua del Kuomintang, los comunistas para crear un frente, y los comunistas para crear un frente unido antijaponés, sentó las bases para la revolución. ¿Para qué revolución, muchachos? Indochina. Para la Revolución China, ¿sí se acuerdan, no? Que ya se hacían organizaciones, hubo muchas guerras chino-japonesas, siempre ganó Japón, pero lograron que se empezaran a organizar, sí, aquí en China, eso ayudó. Dice, alianzas militares con fines defensivos que se formaron como consecuencia de la rivalidad entre la Unión de Repúblicas Socialistas y Estados Unidos de América durante la Guerra Fría. ¿Cuáles fueron? ¿Sí se acuerdan que quedó dividido en dos? En capitalista y socialista, y ambas hicieron alianzas militares con los países de sus gremios, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan? La C, ¿no? La D. Hicieron los rusos el Pacto de Varsovia y Estados Unidos creó la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Ya se acordaron? Acuérdense que todo eso es para que nos acordemos, ¿eh? Ahora la 109 dice, el documento que firmaron 14 países latinoamericanos comprometiéndose a no fabricar, recibir, almacenar ni probar armas nucleares y solo hacer uso de la energía atómica con fines pacíficos se le conoce con el nombre de, esto no lo hemos visto, con ustedes voy. Bueno, pero yo más o menos que me acuerde era ¿no? El Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco, ese es, ¿sí? Todavía no lo vemos, pero porque ese es con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. No, con ustedes voy bien atrasado, voy bien atrasada. A ver si ahorita, bueno, el que se quiera quedar de ustedes, me voy a chutar la media hora, muchachos, porque si no, no acabo y el examen está ya en puerta. Dice, fenómeno económico que se manifiesta en una serie de tendencias recientes del desarrollo capitalista que acelera la integración de las economías nacionales. Es el capitalismo y vamos a integrar las economías. ¿Qué fue lo que integró todo esto? La globalización. La globalización. No sé. Muy bien. Entramos con historia de México. Son instituciones científicas y culturales del siglo XVIII en la Nueva España. Vamos a descartar. ¿Perdón? Es ahí Bellas Artes, ¿no? Y el Museo de Historia Natural. No, vamos a ir descartando. Está hablando del siglo XVIII. Bellas Artes la hizo Porfirio Díaz, pero se inauguró ya a principios del siglo XX. Entonces ahí estamos hablando del siglo XVIII, ¿sí? Y si hubiera sido en el siglo XIX, pues tampoco, porque acuérdense que Porfirio Díaz
entra en el siglo XIX y sale a principios del siglo XX. El Museo de Historia Natural no es allá, fue con el Milagro Mexicano. Dice San Ildefonso, Colegio de San Ildefonso sí, pero el Hospital de Jesús no. Es la C, muchachos, la Academia de San Carlos y el Colegio de Minería. Acuérdense que vimos que la Academia de San Carlos es la antigua universidad y el Palacio de Minería, el Colegio de Minería en este caso, donde estaban antiguamente las escuelas, que yo les dije que antes de que estuviera CEU, la Academia de San Carlos era la Escuela de Arquitectura y Arte, ¿sí? Y el Palacio de Minería es el antiguo Colegio de Ingenieros, que hasta la fecha pertenecen a la UNAM. No sé si los conozcan, son edificios hermosísimos, ¿sí? En el Colegio de Minería están a la entrada unos meteoritos, no sé si los han visto, no sé si han ido. Es entrada libre, ¿eh? Son escuelas hermosas. También la que era del antiguo colegio de médicos, de medicina, también está muy bonito esos edificios. Están en entrada libre, hay obras de teatro, hay coloquios, pero siguen perteneciendo a la UNAM. Se hacen las ferias del libro, hay debates culturales. Si un día andan por allá, es más, háganse unas tortas, unas naranjas, un agua y váyanse a dar una vuelta. Bueno, después de la pandemia, ya que estén vacunados. Y van a ver que se la van a pasar muy padre y no van a gastar tanto, ¿no? Más que, yo creo que van a gastar más en el pasaje de aquí a allá. Y de allá para acá, porque allá pues en el metro te mueves, ¿va? Dice, a Morelos se le conoce como, y entonces ya vieron cuál era, ¿no? La C. A Morelos se le conoce como el ideólogo de la independencia ¿por qué fue el ideólogo de la independencia? ¿Qué fue lo que hizo Morelos? Por la creación del Plan de Iguala y el Ejército Intergarante. No, porque cuando fue el plan de Iguala ya se había muerto Morelos, ya lo habían matado. Ese fue No, entonces me ando Vicente Guerrero. confundiendo, perdón. Sí, no, para eso estamos. No se preocupen de que se equivoquen, muchachos. ¿Sí? El chiste es de que pongan atención y lo participen. Ese no es el problema, ¿va? No te preocupes. Es la publicación de sentimientos de la nación. ¿Se acuerdan? Y la constitución de Apatzingán. ¿Se acuerdan que cuando Morelos toma el poder, bueno, pues la dirigencia del movimiento independentista hace un congreso y hace ese congreso y ahí él escribe Sentimientos de la Nación, que les dije que por ahí tengo una copia. Yo el día que la leí, la verdad, se me hizo un nudo en la garganta porque era un patriota este tipo, pero fregoncísimo. Y la Constitución de Apatzingán, que fue la primera constitución, ojo, Constitución, si tienen ahí donde anotar, pongan, la Constitución de Apatzingán es la primera constitución del México independiente, pero nunca entró en vigor, muchachos. Matan a Morelos y después queda al frente Vicente Guerrero, pero no, nunca entra en vigor esa constitución. Es la primera del México independiente, ¿va? 113, una de las consecuencias de la guerra contra Estados Unidos de América fue ¿se acuerdan que México Era la venta de la mesilla, ¿no? fue la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo? La mesilla fue después. Acuérdense No, que está Santana en el poder, ya Texas se independizó porque no vendió Texas, porque hay muchos que dicen, es que vendió Texas. No, no la vendió, ¿no? Texas logró su independencia, ¿se acuerdan, no? Que vimos eso, que quiere gobernar de manera centralista Santana y los tejanos dicen, no, pues ¿cómo? Entonces, acuérdense que en México está abolida la esclavitud, pero los gringos no la tenían abolida en esa época, ¿sí? Y entonces dicen, no, porque pues entonces ¿quién va a trabajar por nosotros si queda abolida la esclavitud? Y ellos logran su independencia, los gringos los apoyan y después los gringos les dicen que se pasen de aquel lado, ¿no? Y cuando está la guerra contra Estados Unidos, que nos invaden, lo de los niños héroes, etcétera, etcétera, acuérdense que agarran preso a Santana y lo obligan a firmarlo, o si no lo matan, y firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, donde le cede México a Estados Unidos casi la mitad de su territorio, que es lo que ahorita es la Alta California, Utah, Arizona, Nuevo México, todo eso fue lo que se quedaron, que yo les dije que si los gringos son lo que son es gracias a lo que nos quitaron, ¿sí? Todas esas zonas, grandes yacimientos de petróleo, oro, y andaban ahí y no tienen llenadera, ¿eh? Bueno, y vean que por eso son ricos, ¿va?
Durante su gobierno, el presidente Juárez realizó cambios a las leyes y a la Constitución con la finalidad de... ¿Cuál fue la finalidad de cambiar estas leyes? Acuérdense que México todavía está muy atrasado, todo está en manos de la iglesia, cuando en Europa, pues ya no, en Europa ya estaba la república, todo lo que daba, ya había instituciones más avanzadas, y aquí en México todavía todo lo regía la iglesia. ¿Cuál fue la finalidad entonces? ¿No? Lean todas, No. díganlo. Ah, La A, hacer de México una nación moderna política y económicamente. Porque acuérdense que el clero, el que se llevaba toda la lana, tenía el registro civil, educación, la salud, todo en manos de la iglesia, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Bueno, dice, la tienda de Raya, el periódico Regeneración, la entrevista Díaz Kliman. Muchachos, a propósito de esto, con ustedes apenas voy a ver el Porfiriato. Pues en ya la clase me- anterior lo vimos un poco, Un poco, ¿no? porque Mm, me quedé preocupada porque dije, ay, no puede ser, yo ya con los otros grupos ya estamos en el fin porque quieran que no media hora sí es bastantito. Ujú. Ya vamos con fin del milagro mexicano y dije, no puede ser. Yo creo que con los chicos del otro grupo, la siguiente clase termino y ya nada más nos dedicamos a exámenes. Entonces yo sí me voy a colgar un poquito ahí con ustedes, ¿sí? Bueno, la tienda de Raya, todo eso es cuando se daba en la época del porfiriato, que yo les dije que la mayoría de la gente en México no sabía leer y escribir, y sí se acuerdan que, bueno, no sé si se les dije, que se ponían rayitas, ¿no? Por ejemplo, le decía, a ver, me das los peones, ¿no? Le decían, a ver, eh, voy a querer no sé, no lo vendían por kilo, no recuerdo ahorita cuál era la medida. De frijol, una de maíz. Y le decían, bueno, está bien. Y al otro día, quiero otra de maíz y una de lenteja, ¿no? Sí, pero tu sueldo ya pagaste una y debes tres. Al otro día, no, pues quiero una de maíz y otra de frijol. Bueno, con tu sueldo de hoy pagaste esta. Entonces siempre estaba endeudado y se llamaban tiendas de raya porque se ponía una rayita, porque la gente no sabía leer y escribir. Uh-huh. Y vamos a ver la periódico Regeneración, ahorita lo vamos a ver, todo esto. La entrevista Díaz Kliman, la huelga de Cananea y el partido antireeleccionista son hechos que hacen referencia a todo esto fueron las causas de la revolución, muchachos. Por todo este tipo de cosas, ¿sí? La revolución estalló. Y ahorita vamos a ver, porque dicen, ay, estaba muy bien el gobierno de Porfirio Díaz, si así hubiese estado, no se hubiera estallado una revolución, ¿no? Uh-huh. Dice, el plan de Ayala, es que ahorita no hemos visto nada de esto. El plan de Ayala, esto lo vamos a responder así rápido, les voy a dar la respuesta porque todavía no lo vemos. Sí, ahorita lo analizamos en la explicación. Plan de Ayala fijaba la posición política agraria de los zapatistas, muchachos. Nombre que adoptó el PNR en 1939 al asumir un contenido más democrático y popular, pues fue el Partido de la Revolución Mexicana, fue la B. Vayan poniendo las respuestas y ahorita vamos a ir analizando en la explicación. Dice, una de las obras más destacadas del gobierno del general Lázaro Cárdenas, de todas las que están ahí, muchachos, fue la creación del ejido colectivo. Fue muy importante eso, ¿eh? Dice, la posición de México ante la Segunda Guerra Mundial fue romper relaciones con las potencias del eje. México participa en la Segunda Guerra Mundial en contra de las potencias del eje, que se acuerdan que era Alemania, Italia y Japón, porque Alemania hunde un buque petrolero mexicano. Y México le declara la guerra y manda el escuadrón 211. ¿Va? Ahorita vamos a ver eso. El gobierno económico neoliberal se inició con los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado.
¿Sí? Creo que es todo. Hasta ahí está el examen. ¿Alguna duda? Nos vamos rápidamente con la presentación. Vamos a ver el porfiriato. Ya habíamos avanzado algo del porfiriato o no habíamos visto nada. Bueno, vamos a empezar. Porfirio Díaz, vamos a ver quién era Porfirio Díaz, quién fue. Fue un militar, fue abogado, él participó en la Revolución de Ayutla, no sé si se acuerdan qué fue la Revolución de Ayutla para derrocar a Santana, ¿sí se acuerdan? Él combatió al imperio de Maximiliano, él fue discípulo de Juárez, pero cuando estaba joven. Y participó en la batalla del 2 de abril de 1968, él fue en la toma de Puebla, impidió que llegaran también refuerzos para Maximiliano. Él estuvo al lado de Ignacio Zaragoza, ¿sí? Bueno, cuando está Juárez en el poder, se voltea Porfirio Díaz, está en contra de Juárez y lanza el plan de la Noria para derrocar a Juárez, pero no lo logra. Y después va a haber una reelección. Ya acuérdense que se muere Juárez y queda al poder Sebastián Lerdo de Tejada, ¿sí se acuerdan de eso? Bueno, Porfirio Díaz va a lanzar el plan de Tuxtepec, ¿sí se acuerdan de eso? Y con el plan de Tuxtepec lo va a llevar a la presidencia en 1877. Bueno, va a haber militares inconformes, vamos a ver esto. Vamos a ver por quién está apoyado Porfirio Díaz. Pues acuérdense que los militares estaban inconformes porque por la ley Juárez que les quitaba el fuero al ejército, ¿sí se acuerdan? Y también al clero, a la iglesia. Entonces, Porfirio Díaz va a estar apoyado por los militares. Él era militar también. Había un grupo, ojo, esta es pregunta de examen, un grupo de intelectuales llamados los científicos. Ellos se llamaban los científicos, eran como los tecnócratas de ahora, que quieren manejar la política de un país y la sociedad con el método científico. No se puede, muchachos. Cuando entren ustedes a la universidad, se van a dar cuenta que yo no puedo manejar una ciencia social con el método científico. No es fácil, no, o sea, no lo puedes meter como una ciencia exacta o una ciencia natural a una ciencia social. No se puede, ¿sí? Difícilmente. Hay quienes dicen que sí, pero no se puede, ¿va? Y ustedes cuando entren se van a dar cuenta. Bueno, entonces ese grupo que llamaban los científicos, ellos querían manejar la política como si fuera una ciencia exacta. Y si les decían, no, oiga, no, pero no puede ser, porque está pasando esto con los campesinos. No, porque eso no es científico, eso no es científico. Entonces, con ellos gobernó. Esa es pregunta de examen, ¿eh? ¿Con quién gobernó Porfirio Díaz? Con un grupo de intelectuales llamado los científicos. Ahí anótenlo por un ladito, porque viene en el examen, ¿sí? Política conciliadora con el clero, acuérdense, y sí, con el clero, sí, ya no vamos a meter las leyes de reforma, porque pues perjudica a la iglesia, y le va a regresar algunas cosas a la iglesia, Porfirio Díaz, incluso mi suegra que nació en 1913, en plena revolución, ella me decía que la educación era pagada, o sea, tenían que pagar y era el clero, ¿sí? Y eran las hermanas del sacerdote las que daban las que alfabetizaban y estaban a cargo toda la cuestión educativa, ¿no? Con ellos. Y tenían que les daban a los niños operaciones básicas, los alfabetizaban, enseñaban a leer y escribir y el catecismo, eso era lo que veían los niños. No había nada de ciencia, no había nada de nada. Bueno, hubo un poder personal y autoritario que lo llevó a la dictadura, a Porfirio Díaz, y llevó a tener un control personalizado y militar de la vida nacional. Hubo mucha represión social y política. No había libertad de expresión, nada de eso. Entonces el Congreso va a quedar al servicio del dictador, se vuelve una dictadura. Bueno, de por sí era una dictadura porque llegó al poder por medio de un golpe de Estado, ¿no? Contra Lerdo de Tejada. Entonces la reelección continúa, a pesar de que él decía que estaba en contra de la no reelección, él va a continuar por 8 periodos más. Sus lemas de Porfirio Díaz era poca política y mucha administración, y orden y progreso. Ojo, pregunta de examen, ¿cuál fue la filosofía con la que gobernó Porfirio Díaz? La filosofía positivista, ¿sí?
¿Cuál es la filosofía positivista? Pues la del método científico. No sé si han visto ahorita con Olivia, ya vieron el positivismo, en qué consiste. Ajá. No, con Omar, es interesante todo esto. Bueno, esos eran sus lemas. Vamos a ver en qué consistía la paz porfirista, ¿sí? Bueno, logró pacificar al país, sí lo logró pacificar, pero ¿cómo? Por medio de la represión, por medio de las armas. Ajá. Disminuyó las libertades de los individuos, favoreció el latifundio, ¿sí? Hizo alianzas con caciques, con toda la clase política, ¿no? Con los inversionistas extranjeros, despojó a los indígenas de sus tierras, construyó líneas ferroviarias, provocó miseria y descontento en el pueblo, entre esos la rebelión de los yaquis y la lucha de castas. Muchachos, ustedes ¿sí han visto que existen esos grupos indígenas de los yaquis, los tarahumaras, que viven en cuevas en el norte del país? ¿Sí se han oído hablar de ellos? ¿Sí han visto, si quieren, YouTube, este tipo de grupos raciales? Ellos, porque yo de niña decía, bueno, ¿y por qué viven en cuevas? ¿Por qué viven ahí en lugares tan inhóspitos, no? Con temperaturas muy bajas, esos niños no están vacunados, esos niños no van a la escuela, es más, ni siquiera están registrados, esa gente no existe para el país, no existe para el gobierno, porque ni siquiera están registrados. Y yo decía, ¿cómo es posible que se fueron para allá? Bueno, vamos a ver que Porfirio Díaz, bueno, ahorita vamos a ver en lo siguiente, pero ahorita les explico de esto, ¿sí? Bueno, va a haber una relación constante y abierta de Porfirio Díaz y va a decir que, pues nada más, para que no haya reelección así muy simulada, va a dar un periodo a Manuel González, que él va a gobernar de 1876 a 1880, pero va a asumir la presidencia durante los siguientes 4 años en un acto aparente de alternancia, pero en realidad no hubo alternancia. Fue impuesto y manipulado por el general Porfirio Díaz. Bueno, Manuel González también mueve las leyes de tal suerte de que Porfirio Díaz ya quede en el poder y siga religiéndose. Bueno, Manuel González fundó el Colegio Militar, la Escuela Médico Militar, una fábrica de armas y anuló la función de la vicepresidencia. ¿Cuál era la idea de anular la función de la vicepresidencia? Pues acuérdense que el vicepresidente era el de la Suprema Corte de Justicia y tenía que sustituir al presidente cuando cuando hubiese un vacío de poder, entonces él lo anula y va a quedar Porfirio Díaz se va a reelegir muchísimo tiempo. Bueno, en aspectos, bueno, ahorita vamos a ver, la filosofía positivista que yo les decía, Porfirio Díaz se va a autorizar muchas reelecciones, va a ajustar el periodo presidencial de 4 a 6 años, por lo que va a lograr quedarse en el poder hasta 1910. Los aspectos económicos y sociales del México porfirista. Casi siempre le digo a alguno de los chicos que ellos lo lean, porque es muy tedioso oír la misma voz de una sola persona. Por eso las estaciones de radio son 2 conductores, porque es tedioso, pero ahorita por las circunstancias de tiempo lo voy a leer yo, ¿sí? Bueno, inició la industrialización del país, promovió inversiones extranjeras de origen inglés, francés, alemán y español, desarrolló vías de comunicación, construcción del ferrocarril. Pues imagínense, hizo muchas cosas, pues porque estuvo más de 30 años en el poder, ¿sí? Promovió el desarrollo de ciudades que alcanzaron mayores dimensiones en la industria. Y vamos a ver cuáles fueron las principales ciudades que desarrolló la Ciudad de México. Por eso, si ustedes se dan cuenta, estas ciudades son las más industrializadas, las más urbanizadas del país. La ciudad de Guadalajara, Monterrey, Puebla, y ahí puse Puebla con minúscula y Monterrey con minúscula, qué barbaridad. Orizaba y Tlaxcala. Bueno, va a haber el desarrollo industrial que va a permitir el crecimiento de la economía mexicana, muchachos. Porque hay que ver las cosas pues, interesantes que fueron aportaciones y las que no. Pues
fue la extracción minera y petrolera, pero esta fue con capitales ingleses, norteamericanos y holandeses, ¿eh? Porque no fue inversión propia del país. Sí, fue el desarrollo industrial que permitió el crecimiento de la economía mexicana. Eso fue bueno. Pero vamos a ver a costa de qué. La industria hidroeléctrica, la zona fabril del centro de México. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de fábricas están en el centro de la ciudad, lo que es el Estado de México, Tlanepantla, Naucalpan, Vallejo, la industrial Vallejo, todas las zonas industriales más importantes quedaron ahí al centro. Va a haber la industria textil, la producción cervecera, el telégrafo, metió exportación del enequén, se empezó a exportar, hubo una hacienda porfirista y el sistema bancario bursátil. Todo eso fue bueno. Fíjense, Porfirio Díaz metió la electricidad en México, el teléfono, los automóviles ya de gasolina, pues sí aceleró el progreso. Eso fue con puro capital extranjero, ¿va? Pero sí se aceleró el progreso. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí. Si ustedes pueden ver en esta zona, aquí está construyéndose, está como en el esqueleto del Monumento a la Revolución, ¿sí lo conocen? Se estaba construyendo en ese momento, iba a ser el Congreso de la Unión, para eso se estaba construyendo. Y aquí podemos ver en esta foto el tranvía, ya empieza la electrificación. Aquí todavía hay coches tirados por caballos, pero vean que aquí hay un automóvil, aquí hay otro automóvil, ya empieza a haber automóviles, ¿sí? Se empieza a industrializar el país. Porque acuérdense que a México los agarró dormidos la revolución industrial, aquí todavía ni había llegado. Bueno, va a haber problemas de la tierra, la ley de baldíos, la ley de colonización y la ley de deslindes. Lo que yo les decía hace rato de los tarahumaras, fíjense lo que hace Porfirio Díaz. Porfirio Díaz odiaba a los indígenas, nunca supe por qué. Él decía que si éramos indios, no íbamos a progresar, a pesar de que él tenía rasgos indígenas. Su esposa lo maquillaba así, lo maquillaba para que se viera de tez blanca y se vestía estilo francés, ¿va? Entonces, él a todos estos, los yaquis, los tarahumaras, los huicholes, todos esos grupos indígenas que estaban en la parte norte, mandaba a Porfirio Díaz al ejército a que los exterminaran. Él quería exterminarlos, decía que tenían que acabarse esa raza. Vean qué ideas, ¿no? Y mandaba al ejército a que los mataran. Entonces todos esos pueblos huyeron a la sierra. Por eso ellos viven allá. Por eso ellos viven en esas zonas tan inhóspitas que yo les decía. Yo no conozco esa parte de México. El maestro de matemáticas me dice que sí, él viajó ahí en el Chepe por parte del Politécnico y del gobierno de Chihuahua y dice que es una miseria. Y está hermoso el paisaje natural, pero la gente vive en lugares donde no se dan las cosechas, es pura piedra, ¿no? Por eso esos pueblos son tan pobres. No es porque sean huevones, como mucha gente los quiere, como muchos gobiernos nos lo intentaron meter en la cabeza. Y esos niños no hablan español, incluso bajan al turismo a vender sus artesanías y cositas así, y de eso viven. Bueno, fueron los gentes que no logró matar. ¿Y qué hizo Porfirio Díaz? Pues hizo la ley de baldíos. Metió en los periódicos, ¿sí? Acuérdense que los latifundios están en manos de la iglesia con tierras ociosas y se va a otorgar tierras fraccionadas a latifundistas, ¿sí? Va a despojar a los indígenas, lo que yo les decía, principalmente del norte. Entonces, esta ley, la de baldíos, la va a dar en 1883 y va a regular tierras sin dueño. Fíjense, lo publicaba en los periódicos, tanto nacionales como internacionales, entonces se viene mucho europeo. Y esta ley de baldíos, nada más la gente le decía, a ver, pues yo quiero de donde está el nopal, al arroyo de aquel lado, a aquel árbol, y sí, se los deslindaban y ya era tuyo sin que lo pagaras ni nada.
por eso en esas zonas del norte, lo que es estado de Sonora, Sinaloa, Zacatecas, parte de Jalisco, todo eso es la gente es güerita y de ojos claros, porque llegó mucha gente de Europa a quedarse a vivir ahí. Les dio muchísimo privilegios. Dice, bueno, se puso en el periódico. Sí, pero acuérdense que la gente no sabía leer y escribir más que la gente rica. Sí, acuérdense de la ignorancia. Entonces los indígenas eran incapaces de defender sus derechos. ¿Sí? Bueno, dentro de esta que se da la ley de colonización, la ley de deslindes, pues empieza a regalarles las tierras a los extranjeros. Fíjense que en el estado de Morelos, ¿sí conocen ustedes el estado de Morelos, muchachos? Que está al sur que colinda con la Ciudad de México, al sur. Fíjense que ahí son tierras muy fértiles, es un clima extraordinario, así caluroso, muchísima agua. Entonces, la agricultura se da muy bien ahí, principalmente caña de azúcar, entre otras cosas. En ese momento, Porfirio Díaz despoja a varios indígenas de sus tierras. De ahí se agarró de la ley que hizo Miguel Lerdo de Tejada, y de ahí se agarra para despojar a los indígenas de sus tierras, ¿sí? Se las quita. Y dicen que estaba uno de ellos llorando porque los habían despojado de sus tierras. Y entró su hijo, que era un niño, creo de 10, 12 años, y le pregunta a su papá que por qué llora. ¿Por qué lloras, papá? Y su papá le dijo, es que el gobierno nos quitó nuestras tierras. Y el niño le dijo, no te preocupes, cuando yo crezca, las voy a recuperar. Ese niño se llamaba Emiliano Zapata. ¿Va? Se ve con esa ley de deslindes. La ley de colonización, colonias agrícolas extranjeras, bueno, empezaron a tener enormes territorios despoblados del país. Fíjense, con estas leyes que hizo Porfirio Díaz, trató de meter al campo mexicano al capital foráneo, ¿sí? Y consolidó el régimen agrario latifundista. ¿Saben qué es un latifundio, muchachos? ¿Sí se entiende qué es el latifundio? ¿O lo doy por hecho que sí saben? Hola, No. ¿están ahí? Hola, hola. Sí, ¿Sí? ¿Sí saben lo que es un latifundio? no. ¿No? Bueno, vamos vamos a ver acá. ¿Sí? Bueno, el latifundio es cuando grandes porciones de tierra pertenecen a una sola persona. Eso se empezaron los latifundistas con Porfirio Díaz. ¿Sí? Dicen que en 25 años, 50 personas se adueñaron de un cuarto del territorio del país. ¿Cómo ven? ¿Sí? Dicen que incluso una porción de tierra más o menos como el estado de Guanajuato pertenecía a una sola familia. Así, esos eran los latifundios, ¿sí? Entonces, hubo explotación laboral y obrera y campesina, ¿sí, muchachos? Fíjense, ya surgió este niño, Emiliano Zapata, y vamos a ver las cuestiones sociales que empezó a darse, ¿sí? Explotación laboral de obreros y campesinos, sueldos miserables, porque como les quitó las tierras a los ejidatarios trabajaban para los nuevos latifundistas, ¿sí? Porque ni siquiera ellos trabajaban, los latifundistas, no, ellos nada más se enriquecían con el trabajo de los campesinos y de los obreros. Eran jornadas agotadoras, muchachos, fue una explotación así terrible, ¿sí? Explotaban a menores de edad, a niños que trabajaban, había ausencia de leyes que protegieran al trabajador. Entonces les digo que había sueldos miserables. La gente trabajaba hasta 16 horas diarias de lunes a domingo. No había día de descanso. Las tiendas de raya, que era lo que yo les decía hace rato, ¿sí?
había el peonaje, trabajaban de peones, había castigos y capataces en haciendas y fábricas. Les recomiendo una película que se llama La Rebelión de los Colgados. Si tienen chance de verla, véanla. Hay dos versiones, la antigua, la más antigüita y otra que se hizo después. Vean la más antigüita, está muy buena, te dibuja todo esto, ¿sí? Que pasaba. Hay otra película mexicana que se llama El Escapulario, también está muy buena la película, tiene algo de misterio, pero se desarrolla en la época del Porfiriato. Bueno, cuando había castigos a capataces en haciendas y fábricas, muchachos, entre esos, un día había un capataz, un peón, perdón, que este joven trabajaba pues de peón en una hacienda. Este joven se llamaba Doroteo Arango. Doroteo Arango. ¿Sí? Y él era bastardo, su padre biológico nunca lo reconoció como hijo, entonces su mamá se casa y pues ya lo tenía él y ya tiene otros hijos, y él muy humilde, era analfabeta este hombre, y está trabajando, y una de sus hermanas también está trabajando en la hacienda con él, pero su hermana trabaja haciendo la limpieza de ahí, de la hacienda, y un día la niña de 15 años sale de la casa de la hacienda y la niña va de 15 años con el vestido rasgado y llorando, sale corriendo, y Doroteo Arango la ve de lejos y corre a ver qué te pasó, y la niña le dice, me violó el patrón. Entonces Doroteo Arango va muy enojado, entra a la hacienda y ve al patrón ya muy campante, sentado en su mecedora, fumándose su puro, ya desfogó el tipo, ¿no? Con la niña. Y Doroteo Arango lo agarra y le dice que por qué violó a su hermana. Y empiezan a discutir y Doroteo Arango lo mata, lo mata y sale y le dice a su hermana, vámonos, porque ya maté al patrón. Entonces, si ya lo maté, van a venir atrás de nosotros y nos van a matar porque pues matamos a un hacendado o un señor respetable hacendado, ¿no? Vean lo que los hacía respetables el dinero. Y huye él con su hermana y le dice, ¿sabes qué? Vamos a dividirnos porque nos van a buscar juntos. Entonces tú vete por otro rumbo y yo me voy por otro. Y la niña le dice que sí, y se van por rumbos distintos. Él se cambia el nombre para que no lo localicen, y él se pone el nombre de Francisco Villa. Su padre biológico se apellidaba Villa. Entonces ocupa el apellido de su padre biológico y se cambia el nombre. Entonces cuando llegaban a las cantinas y decían, oiga, ¿no han visto un tipo a Doroteo Arango? No, pues el que está ahí es Francisco Villa. No, este es Pancho Villa. Y surge este personaje, ¿sí? Francisco Villa. Francisco Villa tenía dos facetas, este hombre, ¿sí? Quienes lo conocieron decían que él podía ser un hombre amoroso, ¿sí? Porque él era mucho de quien se pusiera con una mujer, él defendía a las mujeres y a los niños. El pobrecito del que él llegara a ver que le pegaba a una mujer, a un niño, porque él podía ser sanguinario, tenía esto, ¿sí? Dicen que era bien maldito con sus enemigos, pero solamente se ponía con hombres, nunca se puso con mujeres ni niños. A él le causaban mucha ternura a los niños. Incluso él era abstemio. Dicen que llegaban a las cantinas, llegaba con la División del Norte, llegaban todos a pedir aguardiente y bebidas alcohólicas, y él pedía un licuado de fresa. Le gustaban mucho las malteadas de fresa a Pancho Villa. Bueno, vamos a ver en cuanto a cultura y oposición en el México porfirista. Vamos a ver qué estaba pasando. Ya vimos las cuestiones sociales, vamos a ver en cuanto a cultura. Déjenme borrar esto, tantito de Doroteo Arango. En cuanto a cultura y oposición en el México porfirista. La arquitectura
acuérdense que fue la pobreza y la explotación de masas trabajadoras, había analfabetismo, pero vean, muriéndose de hambre el pueblo, y el régimen porfirista tenía una influencia refinada, afrancesada. Porfirio Díaz admiraba mucho a los franceses, incluso muchas cosas que tenemos en el México actual, lo trajo Porfirio Díaz de Francia. Por ejemplo, en que nosotros tengamos en todos los pueblitos que esté el kiosco, el foro, la cruz atrial, así la placita, que tengan su banda los pueblos, ¿no? Así del tachún tachún con los platillotes y eso lo trajo Porfirio Díaz de Francia. Y se hizo ya cultural aquí en México. Bueno, la arquitectura, la literatura, la moda, pero esto para la gente rica, ¿sí? La vida urbana, tenemos como ejemplo, esto viene en el examen, creo venía en el examen, ¿no? La columna de la independencia, muchachos, ¿sí? Es de la época del porfiriato. Otra cosa que de la arquitectura tenemos Palacio de Bellas Artes, lo que yo les decía, no es del siglo XVIII, porque fue con el porfiriato, ¿sí? Fíjense, aquí está la Alameda Central, que aquí la alcanzan a ver. La Alameda Central estaba hecha para la gente rica. Si tú eras indígena y te metías con calzón blanco, aquí te atravesabas, te sacaban a patadas y era lo que manejaban los indios pata rajada, porque acuérdense que los campesinos andan descalzos o con guaraches, entonces se les resecaban los pies con la tierra y se les cuarteaban, de ahí viene la palabra indio pata rajada. Tenemos la Casa de Correos, que está hermosa, no sé si la han visto, está contra esquina, aquí este es el eje, actualmente el eje central Lázaro Cárdenas, y aquí enfrente, como de este lado al norte, está el Palacio de Correos, que está muy bonita. Bueno, a mí me gusta de este tipo de edificios todavía del México de esta época. Vamos a ver qué se hizo también en esa época, la Universidad de México, con Justo Sierra. Justo Sierra, ministro de Educación en 1910, casi despuesito pues que se va a dar el movimiento revolucionario. Fueron y gracias a la Universidad de México se van a empezar las primeras expresiones de oposición contra la dictadura de Porfirio Díaz, muchachos. Las principales exposiciones de oposición contra la dictadura de Díaz, pues ya tenemos lo que les comentaba hace rato, va a surgir el movimiento agrarista en 1901 con Emiliano Zapata, pero aquí ya Emiliano Zapata ya no era un niño de 12 años, ya era un hombre. Él no estaba jodido, tan miserable, él era caballerango, pero iba a luchar por su pueblo, y en su pueblo, por votación, él queda líder, ¿sí? Y vean lo que ponían, se busca vivo o muerto, Emiliano Zapata Salazar, bandido, rebelde. ¿Y si era bandido? Nada más estaba peleando lo de su pueblo, lo que le correspondía a su pueblo. Y vean que eran 5,000 pesos de recompensa, era mucho dinero, ¿sí? Cuando la gente ni siquiera ganaba como salario mínimo 1 peso, ¿sí? Va a estar el Partido Liberal, principalmente por los hermanos Flores Magón. Va a estar, esta es pregunta de examen, sobre Camilo Arriaga. Aquí tenemos a Camilo Arriaga. Camilo Arriaga, su papá Ponciano Arriaga está en el grupo de Porfirio Díaz, en su gabinete, y lo manda a estudiar a Europa, y cuando regresa pues se da cuenta de la situación de México y se junta con los Flores Magón, se une, entre otros intelectuales, eran gente muy culta. Y está Camilo Arriaga, están los hermanos Flores Magón, que es Ricardo, Enrique y Benito. El más importante, muchachos, de los Flores Magón es Ricardo. Sí, también este es Jesús, este es Ricardo y este es Enrique. Ellos eran unos jóvenes intelectuales de Oaxaca, pero estudian, muy estudiosos, muy cultos. Entre ellos también está Benito Díaz Soto y Gama, y Librado Rivera y Juan Sarabia, eran varios, y ellos van a fundar el Partido Liberal. Ellos exigen respeto a las reformas liberales y sostienen algunos postulados. Fíjense, ellos pedían, fíjense cómo estaría el país, que ellos piden que haya una jornada de 8 horas, que la gente tenga derecho, o sea, que reparta su día
Dice 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para vivir. Que la gente esas 8 horas conviva con sus hijos, coma con sus hijos, ¿no? Pues haga lo que se le dé la gana con su tiempo. Que el salario mínimo sea de 1 peso. Entonces, imagínense, por eso yo les decía que daban mucho dinero por Emiliano Zapata, 5,000 pesos, cuando ellos están pidiendo que aunque sea de 1 peso el salario mínimo, no sé cuánto les pagaban. La cancelación del trabajo infantil. Fíjense, ya desde los hermanos Flores Magón, ellos ya fomentaban la equidad de género, muchachos? Y vean que de qué época estamos hablando, 1901, hace más de un siglo. Y ellos hicieron la creación del Círculo de Obreros Libres en 1906. Entonces ellos impuso la movilización de masas proletarias en pos de los derechos laborales. Gracias a los Flores Magón, ellos son los intelectuales, muchachos, del movimiento revolucionario. Gracias a ellos se avanzó, porque ellos sí tenían toda una estructura ideológica sobre todo esto. Y se va a dar la huelga de Cananea, que era lo que habíamos visto en la pregunta del examen, ¿sí se acuerdan? Que era el Partido Liberal, ¿no? La huelga de Cananea. La huelga de Cananea es en Sonora, es una minera que están pidiendo, pues están mejoras laborales. Ellos querían que se elevara el salario y que se redujera la jornada laboral a 8 horas, que se cesara la explotación infantil, era lo que pedían ellos, ¿no? Que se homologaran los salarios entre los trabajadores mexicanos y extranjeros, ya que los mexicanos ganaban menos que los extranjeros. Cuando se da la huelga de Cananea, estos extranjeros que eran dueños de las minas y explotaban a los trabajadores, le hablaban a Porfirio Díaz y le decían, oye, ¿sabes qué? Que ya me hicieron huelga. No te preocupes, ahí va. Y mandaba al ejército y los mata, muchachos. ¿Sí? Los masacra. Va a estar la huelga de Río Blanco, Veracruz, que se le llamaron los mártires de Río Blanco en 1907. También ellos están exigiendo mejoras salariales, están en contra de la explotación infantil, también están pidiendo que la jornada sea de 8 horas. Vean, aquí pueden ver los niños, vean, aquí hay niños que estaban trabajando ahí, vean, bien chiquitos los niñitos, eran obreros ahí en las fábricas. Ajá. Y ellos están pidiendo mejoras y también el gobierno manda al ejército y los matan, muchachos. ¿Sí? Surge el periódico Regeneración, que venía en el examen, ¿no? Que todos fueron antecedentes de las causas de la Revolución Mexicana. Bueno, está el periódico Regeneración y el hijo del Aguizote. Este periódico Regeneración, encabezado por los Flores Magón, aquí los tenemos a Ricardo y Enrique. Ellos van a tener estos periódicos y ellos van a denunciar los excesos y abusos de la dictadura de Porfirio Díaz. Esto les va a causar que los metan a la cárcel, continuamente los golpean, los meten a la cárcel y Ricardo muere en la cárcel. ¿Sí? Hay quienes dicen que lo golpearon tanto que quedó, porque estuvieron, ¿cómo se le llama? Cuando los sacan del país, extraditar, no recuerdo, se me fue el nombre ahorita, y los metieron a la cárcel. Y a Ricardo, lo matan en la cárcel, luego que hay quienes dicen que le dieron una golpiza, se le pasó la mano y lo mataron, y hay quienes dicen que se enfermó y que no le dieron atención médica y lo dejaron morir, ¿sí? Bueno, en esta época, porque incluso Francisco y Madero se habla con los Flores Magón y les dice que se unan, pero ellos no quieren, dicen que porque su revolución es una revolución burguesa. Y ahorita vamos a ver, van a surgir partidos políticos, ¿sí? Va a estar el partido reyista, que era Bernardo Reyes, que era un militar que está enojado con Porfirio Díaz porque Porfirio Díaz gobierna con los científicos y no toma en cuenta a los militares, y al final de cuentas y surge el partido reyista, nacional reyista, pero Porfirio Díaz, para quitarse a Reyes de encima, lo manda a una capacitación a Europa y ya, se quita de él. Está el partido antirreeleccionista. El partido antirreeleccionista está encabezado por Francisco I. Madero, que era un joven de Parras de la Fuente, Coahuila, y él va a fundar este partido. Acuérdense que está con Francisco
y Madero. Hay quienes dicen que es Francisco Indalecio Madero y hay otros que dicen que es Francisco Ignacio Madero. Bueno, y el Partido Liberal encabezado por Ricardo Flores Magón, ¿sí? Por Ricardo Flores Magón. ¿Sí? Bueno, se va a dar la entrevista a Kleiman, que era lo que venía en el examen, que les dije que pues, creo que todavía no lo veía yo con ustedes. ¿Sí? Lo entrevista Porfirio Díaz y le dice, oiga, señor, México ha progresado mucho, y él dice así, no, que sí, sí, ya progresamos mucho, ¿no? Y dice, México ya está listo para la democracia, y Porfirio Díaz abre su bocote y dice que sí, que va a haber elecciones. Y le dice, oiga, señor, pero yo se lo oí, en la Fonoteca Nacional. En la Fonoteca, sí sabían que existe la Fonoteca, que es donde ya empieza a haber cintas de las voces de la gente, porque ya se empieza a industrializar aquí, y todos los discursos que han sido grabados están en la Fonoteca. Bueno, y ahí Porfirio Díaz, cuando le pregunta a él, oiga, pero ha muerto mucha sangre, ¿no? Porque usted ha muerto mucha gente, ha exterminado a la raza indígena. Dice, sí, pero murió sangre mala. Era un mal necesario, lo dice Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz vende esclavos en el Caribe, a indígenas mayas, los empieza a vender allá. Y entonces, como dice que ya va a haber elecciones y que las va a respetar, pues ojo, porque se van a querer, pues, apuntar el partido antirreeleccionista, el partido reyista y el partido de los hermanos Flores Magón, ¿sí? El partido liberal. ¿Ok? Muchachos, hasta ahí le dejamos. La próxima clase vamos a ver la Revolución Mexicana y vamos a resolver el siguiente examen que les van a aplicar. Espero que lo impriman, por favor, para que vayan haciendo las correcciones. Eso les va a ayudar. No sé cuántos de ustedes se hayan quedado a la clase completa, pero pues es su decisión, ¿no? El examen ya se viene, ¿ok? Bueno, que estén muy bien, que pasen bonito fin de semana, pónganse a estudiar, resuelvan su examen, tómense el tiempo e imprímanlo, muchachos. Nos vemos dentro de 8 días. Que les vaya muy bien. Chao. Hasta luego, bye. Gracias, igual. Ay, espero no haberlos aburrido. No, para Gracias. nada. Ok, bye.